Hola, en este tutorial vamos a hablar de síntesis por modulación en anillo o ring modulation o simplemente síntesis RM. Lo vamos a hacer a través del software Pure Data y del sintetizador Vital. Lo primero que me gustaría mencionar de esta técnica de síntesis es que es una variante o es un desprendimiento de la técnica de síntesis por AM o por modulación de amplitud que ya hemos visto y trabajado en otro video. Vamos a escuchar este ejemplo que tengo acá para comenzar, que es uno de los ejemplos más sencillos que podemos encontrar dentro de esta técnica, en donde simplemente intervienen dos osciladores o dos tonos puros representados por esta frecuencia, en este caso 1000 Hz o y 420 Hz. Vamos a escuchar y vamos a ir variando las frecuencias a ver qué pasa. Recuerden que acá tenemos el analizador de espectro para ir viendo, o mejor dicho, cotejando lo que escuchamos con lo que vemos acá en el analizador. Fíjense la particularidad que siempre tenemos como resultante dos frecuencias que están sonando y que vemos acá en el analizador, ¿no? Tenemos dos frecuencias que nosotros decidimos y como resultado otras dos frecuencias. Esto que digo es válido para este ejemplo. No es que todas las combinaciones que hagan me van a dar siempre como resultado dos sonidos. Bien, vamos a ver un poco las características del espectro resultante a través del siguiente ejemplo. Acá tenemos un caso puntual en donde vamos a utilizar una frecuencia de 440 Hz en la primera entrada y una de 261 en la segunda entrada. En general, cuando trabajamos con síntesis por modulación en anillo hablamos de inputs o de entradas, a diferencia de la síntesis AM o FM que hablábamos de oscilador portador, oscilador modulador o frecuencia del oscilador modulador, etc. Acá simplemente vamos a trabajar con el concepto de entradas. Es decir, que vamos a tener para este ejemplo estas dos entradas y vamos a empezar a entender un poco la diferencia que tenemos en la síntesis RM con la síntesis AM. Y es lo que dice acá en este primer renglón. En la síntesis RM, la frecuencia del oscilador portador va a estar ausente, es decir, no va a estar en el espectro resultante. Y además, las características del espectro se va a dar por el siguiente cálculo de bandas laterales, en donde yo voy a sumar la primera entrada con la segunda, eso me va a dar una frecuencia, y voy a restar la primera entrada con la segunda, y eso me va a dar la segunda frecuencia. Recuerden que son esas dos frecuencias que veíamos para los ejemplos que recién estamos trabajando. Si hacemos una cuenta rápida, podemos decir que 440 más 261 nos da 701, si no me equivoco, y 440 menos 261 nos da aproximadamente 180 Hz. Creo que 179 es el resultado preciso. Y es un poco lo que nosotros vamos a ver acá en el espectro. Lo dejo bajito, así vemos. Fíjense, acá tenemos justamente alrededor de 180 Hz una de los sonidos y alrededor de 700 Hz el segundo de los sonidos. Está acá, aparece los Hz de acuerdo a donde yo me paro en el analizador. Bien, y ya que estamos podemos hacer la comparación de este mismo ejemplo, pero en el caso de que estuviéramos aplicando síntesis AM. Ahí vemos que convoqué el mismo dispositivo, la misma herramienta que utilizamos en el video de síntesis AM, y simplemente introduzco las frecuencias, las mismas que están en el DRM, 440
y 261. Vamos a escucharlo, a ver cuál es el resultado. Fíjense, tenemos lo mismo que antes. Vamos a congelarlo ahí. Tenemos la frecuencia de alrededor 179, 180 Hz, la de 700, pero también, como ya habíamos anticipado, en la AM tenemos la frecuencia del oscilador portador, que en este caso es 261 Hz, y lo vemos acá. Vamos a escuchar la diferencia ahora. AM y RM. En este ejemplo, si bien la diferencia se nota, podemos decir que es sutil. Pero a medida que nosotros complejicemos el espectro, van a ver que va a ser mucho más notorio la ausencia de las frecuencias centrales, porque el espectro va a complejizarse y alejarse un poco de esa idea de la frecuencia del oscilador portador que estaba presente en la AM. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. En este ejemplo que apareció acá, lo que vamos a trabajar es uno de los usos que suele tener este tipo de técnica de síntesis, en donde vamos a trabajar, en este caso, con un audio, digamos, real, por así decirlo. En este caso yo voy a trabajar con una grabación de un piano, y a eso le vamos a aplicar la síntesis RM con un tono puro. El efecto que se logra es un poco alejarse o volver mucho más inarmónico el sonido original, justamente por esto que veíamos antes, ¿no? Por cómo se dan las bandas laterales y por la ausencia de la frecuencia, en este caso del sonido de piano, de sus frecuencias originales, por decirlo de alguna manera. Esa ausencia y esta combinación de las bandas laterales nos van a alejar de alguna manera del sonido original. Vamos a escucharlo. Primero vamos a escuchar un fragmento del audio original. Esto es sin ninguna RM. Y ahí le aplicamos. Fíjense que de alguna manera se conserva lo que es la envolvente dinámica, los ataques y cómo va decayendo el sonido, pero el timbre sufrió una modificación drástica, ¿no? Que tiene que ver con la RM. Vamos a escuchar una vez más. Y ahora vamos a ir variando esta frecuencia. Bueno, ahí fui pasando por distintas frecuencias para ir viendo los resultados, donde me voy a ir de alguna manera llevando el sonido a distintas porciones del espectro, etc. Vamos a ver la comparativa del mismo audio, pero ahora en vez de aplicarle RM le vamos a aplicar AM. Es decir, que la diferencia va a ser que nosotros vamos a conservar las frecuencias centrales del sonido original. O dicho de otra manera, vamos a conservar, digamos, los armónicos que estaban presentes en el sonido original. Y a eso les vamos a sumar las bandas laterales, como sucede en la RM, para lo cual vamos a tener presente de alguna manera, porque va a estar enrarecido por las bandas laterales, el sonido de piano. Vamos a escuchar. Primero refrescamos el sonido original.
Y ahora le aplicamos AM. En algún punto es parecido a lo que escuchamos anteriormente porque las bandas laterales son las mismas, pero es distinto por esta presencia del sonido original del piano, que la verdad que se escucha. Vamos a escuchar una vez más los dos y contrastar. Vamos con el de AM, el que escuchamos recién. Escuchemos la presencia del piano. Fíjense que al subir esto se separan un poco más las bandas del sonido del piano y ahí lo tengo más presente. Y vamos con la RM. Y ahí se escucha claramente la ausencia del sonido del piano. Bien, seguimos adelante con el próximo ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos más, el 3 y el 4, en donde, a diferencia de este primer ejemplo que veíamos acá, donde trabajábamos con dos tonos puros, acá vamos a trabajar en la entrada 2 de igual manera, un tono puro, pero en la entrada 1 ya va a ser no un tono puro, sino un tono complejo, cuya complejidad son 3 armónicos. ¿Cómo son esa relación de armónicos? Bueno, tenemos una fundamental en 100, un primer armónico en 200 y un segundo armónico en 300 Hz. Es decir, la fundamental por 2 y luego por 3. Y lo que nos va a provocar la complejización de la entrada 1 en este caso es que las cuentas de las bandas laterales o el espectro resultante va a tener más sonidos o más parciales. ¿Cómo vamos a hacer esas sumas y restas? Bueno, vamos a tomar cada uno de los armónicos, por ejemplo, tomar el primero y lo vamos a sumar. Ahí están los valores que voy a usar y de los que son estos resultados. Vamos a tomar, les decía, el primer armónico de la entrada 1, lo vamos a sumar a la entrada 2. Nos da 100 más 1000, 1100. Acá vamos a tomar el segundo armónico de la entrada 1, que era 200, más el segundo, 1000, nos da 1200, y así sucesivamente. Lo mismo ocurrirá con las restas. Vamos a tomar el primer armónico de la entrada 1, 100, y le vamos a restar la entrada 2. 100 menos 1000 nos da menos 900. Recordemos que eso lo transformamos a positivo y nos queda 900. Y así con el resto. Fíjense que yo ya al utilizar una entrada con 3 armónicos, ya complejicé el espectro bastante. Vamos a ver cómo se escucha eso. Pongo un poquito más bajo. Fíjense que acá tenemos los 6 armónicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los tenemos en los valores que habíamos establecido, ¿no? Los leo en orden ascendente: 700, 800, 900, 1100, 1200, 1300. Tenemos 700 acá, 800 acá, 900 acá, 1100, 1200 y 1300. Ahí tenemos los 6 parciales que conforman el espectro de esta RM. El ejemplo que sigue es para jugar un poco, y mientras yo armaba los ejemplos, escuchando esta combinación, me pareció que sonaba parecido a un motor de auto o de moto, como si lo escuchara en otra habitación, ¿no? Como un poco más lejano.
Fíjense que ni bien uno lo escucha al principio no parece, pero conforme que va pasando el tiempo, ahí empieza a aparecer, o por lo menos a mí me pasa eso. Vamos a escucharlo. Fíjense, ¿no? Como parece esa moto ahí encendida en una habitación contigua pareciera, o como si la estuviera escuchando con cierta lejanía. Y bueno, un poco podría acelerar, ¿no? Jugando un poco con la entrada 1 y con la entrada 2. Me parece un poco más real, si se quiere, lo que sucede con la entrada 1. Obviamente depende también cuánto vamos a alejarnos o no. Bien, ahí teníamos un ejemplo más, y esto me recuerda que los ejemplos que vimos anteriormente, sobre todo donde el sonido es estático, quizás pareciera a priori que esta técnica de síntesis me entrega sonidos que no revisten interés. Pero sí tengamos en cuenta que los estamos escuchando de una manera estática, fuera de un contexto musical, ni siquiera estamos armando una melodía, es el sonido sostenido siempre en la misma altura, con el mismo volumen, siempre con el mismo ataque, es decir, no hay un envolvente que me modifique el volumen en el tiempo, etcétera. Eso hace que escuchados así parezcan o carezcan de atractivo, pero cuando uno los empieza a trabajar con esos parámetros y otros más, empiezan a poder ser sonidos que tranquilamente se insertan en una canción, o con los que puedo armar una melodía, un acompañamiento, etcétera. Un montón de funciones y cosas. Bien, vamos a seguir con el próximo ejemplo. Acá tenemos los ejemplos 5 y 6, vamos a ir desmenuzándolos un poco porque ahora sí vamos complejizando un poquito más la cuestión. Vamos con el ejemplo 5 y entendamos un poco cómo está constituido. Vamos a tener una entrada 1 con 3 armónicos, cuyas características van a ser igual que antes. Vamos a tener la fundamental en 100, el primer armónico va a ser la fundamental por 2 y el segundo armónico va a ser la fundamental por 3. Y el segundo armónico, la segunda entrada también va a tener 3 armónicos, pero van a ser impares. La fundamental va a estar en 400, el segundo armónico va a ser la fundamental por 5 y el tercer armónico va a ser la fundamental por 7. La fundamental por 5 nos da 400 por 5, nos da 2000. Y la fundamental por 7 nos da 2800. Me quedé pensando si la cuenta estaba bien. Bien, en este caso vamos a complejizar aún más el espectro. Y la cantidad de parciales o de tonos o de sonidos que va a tener el espectro va a estar dado un poco por esta cuenta que yo les pongo acá, que vamos a entender de qué se trata. 3x3 va a tener que ver con la cantidad de armónicos que tiene cada una de las entradas. Lo puse entre paréntesis como para aislar eso. Y después el otro por 2 que hay acá tiene que ver con que en un tramo vamos a contemplar todas las sumas y en otro tramo es todo lo mismo, pero en vez de sumar vamos a restar. Lo cual en este caso nos da 3 por 3, 9, por 2, 18. Es decir, que el espectro de este ejemplo va a tener 18 parciales. Después vamos a ver que no siempre están todos los parciales presentes. Pero antes vamos a escuchar este ejemplo y desmenuzar un poquito las cuentas. Fíjense, aún más complejo que antes el espectro. Y acá podríamos contar los parciales y vamos a tener los 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 parciales, que van a estar todos ubicados como se los detallé acá. Hacemos alguna de las cuentas como para
para ver, pero después, si ustedes lo desean, pueden ir chequeando una por una. Para que entiendan esta nomenclatura, vamos a decir que esta es la frecuencia de la primera entrada, su primer armónico, más la frecuencia de la segunda entrada, el primer armónico. Es decir, 100 más 400 nos da 500. Lo mismo tenemos acá en las restas. La entrada 1, el primer armónico, la entrada 2, el primer armónico. O el primer parcial. 100 menos 400 nos da menos 300. Lo tenemos escrito acá. Bueno, bien sabemos que después eso rebota, o como lo llamemos, y se transforma en 300. Bien, por ejemplo acá tenemos primera entrada, primer armónico, segunda entrada, segundo armónico, es decir, 100 más 2000, lo cual me da 2100. Y acá tenemos 100 menos 2000, me da menos 1900. Sigo uno más y después podrán seguir ustedes. Primera entrada, primer armónico, segunda entrada o segundo input, tercer armónico, es decir, 100 más 2800. Eso me da 2900. Y acá la resta. 100 menos 2900, perdón, 100 menos 2800 me da menos 2700, eso después se transforma. Si los vamos a rastrear acá uno por uno, van a ver que están todos los parciales que dan esta cuenta. Fíjense que está el 100, que está el 200, 300, etcétera. Fíjense, tenemos 100, el 200, el 300, el 500, el 600, el 700, etcétera. Y ahí tenemos todos. Pero también va a haber... perdón, antes les pongo un ejemplo más. Para entender la lógica de cómo se incrementa el espectro. Si yo, por ejemplo, ahora en vez de usar 3 armónicos por entrada, uso 4 armónicos por entrada, eso me va a dar 4 por 4, y a eso le agregamos el por 2 por el tramo de sumas y el tramo de restas, lo cual me da 4 por 4, 16, por 2 me da 32. Es decir que ya al agregar un armónico en cada una de las entradas, si tenía 3 y agregué 1 y me fui a 4, me voy a 32 parciales, es decir, un espectro aún muchísimo más complejo que el que acabamos de escuchar. Escuchémoslo una vez más. Podría mover un poco. Bien, uno se podría quedar un rato jugando acá con esto. Y este ejemplo que les pongo acá, de este ejemplo no hice todas las cuentas, pero sí lo que me interesa de este ejemplo es que veamos y entendamos que hay ciertas combinaciones de frecuencias para mi entrada 1 y mi entrada 2 en la que me van a dar cuentas en donde se me repita un resultado. Es decir, por ejemplo, imagínense que acá me dio 500 y después alguna otra cuenta hace que me dé 500. Eso significa que voy a tener un armónico repetido. Por lo tanto, ya esta cuenta que me daba 3 por 3, 9 por 2, 18, ya voy a perder 1 porque se repitió. Voy a tener 17. Bueno, así va a pasar con cada caso particular. Acá les puse 1 en donde ya no obtengo el total de 18, sino que solo obtengo 13, que es al poner 200 Hz en la primera entrada y 400 en la segunda. Se escucha así. Y si hacemos la cuenta, fíjense que, que no se me vaya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y había uno más que se me fue, ahí lo llamo, 13. Ahí tenemos los 13 que menciona el ejemplo de acá. Bien, seguimos avanzando. En este último ejemplo, o últimos dos ejemplos, lo que vamos a trabajar ahora es ya con una de las entradas va a tener
un oscilador que ya va a tener una forma de onda distinta a la que veníamos trabajando, que siempre era senoidal o cosenoidal. En este caso va a ser una forma de onda de diente de sierra, que sabemos que en su estado, digamos, puro, ya nos ofrece una cantidad de armónicos muy extensa. Vamos a escucharlo solo la diente de sierra. Ahí ya lo tenemos a partir de 200 y a partir de 200 acá, bueno, vemos cómo caen con determinadas características cada armónico en el espectro. Y ahora sí vamos a escuchar el ejemplo en cuestión. Fíjense, todavía un espectro mucho más rico que el que veíamos en el ejemplo anterior. Ahora ahí ya lo voy variando, voy jugando un poco. Esto ocurre cuando ya empieza a las entradas presentar configuraciones espectrales mucho más complejas. Bueno, ni hablar si sumáramos otra forma de onda de diente de sierra de este lado, etc. Y por último, un último ejemplo en donde voy a estar trabajando con armónicos aleatorios. Para cada entrada tienen 3 armónicos, pero van a modificarse de manera aleatoria. Si las formas de onda son senoidales o cosenoidales, pero esta relación se va a modificar. Y bueno, vamos a tener un sinfín de posibilidades. Bueno, como siempre digo, podríamos estar un rato largo ahí en la búsqueda de algún sonido que nos interese o que pensamos que podemos usar para algo que estemos haciendo. Bien, continuamos. Antes de pasar al sintetizador Vital, quiero que volvamos al ejemplo 1 y recordemos el sonido que provocaba, ¿no?, esta combinación de entradas, porque la vamos a recrear también en el Vital. Bien, ahora vamos a recrear eso mismo y algunos otros ejemplos en Vital. Acá estamos en Vital. Fíjense que tengo los 2 osciladores, como tenía en Pure Data. Uno de ellos, el oscilador 1, va a ser con el que voy a generar el tono de 440 Hz, y este oscilador 2, a través de haberle bajado la altura, ya tengo mi frecuencia de 261 Hz. Y fíjense que este control que está acá, le estoy diciendo que me haga una DRM, es decir, una síntesis por modulación en anillo proveniente del oscilador 2. Lo único que me falta hacer es tocar en el piano un La 440. Y fíjense que tenemos el mismo resultado que teníamos en Pure Data. Ahora veamos la particularidad de lo que me genera este control que tengo acá. Fíjense que está al máximo, es decir, que la RM que proviene del oscilador 2 está al máximo. Vamos a ir bajándolo a ver qué significa eso. Vamos a bajar un poquito el volumen. Fíjense lo que empieza a pasar. Me empieza a aparecer una frecuencia ahí en el medio que tiene que ver con que esto va dejando de alguna manera de ser una RM y empieza a ser una AM. Por eso es que me aparece esa frecuencia en el centro ahí. Se ve claramente como yo, a medida que subo
y una vez que llego al máximo, ahí sí tengo la RM pura, por decirlo de alguna manera. Antes de seguir con el próximo ejemplo, vale aclarar que la frecuencia central que nosotros escuchamos cuando bajamos, digamos, esta perilla, se corresponde con esta nota. Si nosotros quisiéramos que fuera la frecuencia central o decir que al bajar esta perilla sea una AM, transformar de RM a AM y suene los 261 Hz que veíamos en el primer ejemplo, tendríamos que configurar los osciladores de la manera inversa, ¿no? Fíjense, con la RM al máximo tengo la RM y cuando bajo ahí sí tengo los 261 Hz, solo ese tono, y si tengo una mezcla a la mitad tengo lo que sería la AM, digamos, correcta, por así decirlo. Bien, seguimos adelante. Para este siguiente ejemplo vamos a trabajar con un oscilador y en este caso no con otro oscilador sino con un sample. Vamos a hacer algo similar a lo que veíamos en Pure Data con la idea de traer el sonido de piano y aplicarle una modulación en anillo. Vamos a escuchar primero solo el sonido de piano, para eso vamos a silenciar o apagar esto y vamos a darle volumen a esto. Ahí tenemos el piano. Vamos a bajarle el volumen, vamos a volver a encender esto. Le pedimos que haga una modulación en anillo, una RM proveniente del sample. Y acá tenemos simplemente un oscilador con una forma de onda senoidal. Que le pusimos dos voces y las desafinamos un poco para darle cierta espacialidad. Escuchemos qué ocurre. Ahí tenemos la RM hecha y derecha. Nosotros podríamos cambiar esta frecuencia y bueno, va a ocurrir algo similar a lo que veíamos en Pure Data. Lo que también podríamos hacer es bajar este control y ver qué pasa. Fíjense que lo que ocurre es que a medida que bajo este control, la función que cumple es hacerme una especie de mezcla entre lo que sería solo el sonido del oscilador. Fíjense, lo pongo en 0 y me está dando el La440. Y a medida que voy subiendo, ese La continúa, pero empieza a aparecer, ¿qué cosa? La RM proveniente del sample. Hasta que yo llego al máximo y justamente ya no tengo el sonido de este oscilador y tengo la RM completa. Y una última cosa que podría hacer, ahora sí vamos a subir un poquito, es subir el volumen de esto. ¿Para qué? Para que se escuche la muestra original. ¿Y qué vamos a tener ahí? Bueno, lo que veíamos lo mismo en Pure Data. Vamos a tener como esta emulación de la AM, es decir, vamos a escuchar el sonido del piano más las bandas laterales que me provocan la RM. Escuchémoslo. Y ahora le subo. Ven cómo se empieza a escuchar el piano y continúan escuchándose las bandas laterales. Que era lo que pasaba antes. Lo que me permite ahora este control es, de alguna manera, ir regulando el volumen del piano. Bien, y nos queda el último ejemplo por ver. La idea de este último ejemplo es ya
ver un ejemplo con mayor complejidad y que tenga algún uso de alguna manera un poco más musical. De hecho, ya que estamos, les comento que este mismo sonido, así como lo vemos acá, lo usé en un EP que saqué hace poco, que también lo pueden encontrar en el canal de YouTube, que se llama Canciones Digitales. Y ahí van a ver que este sonido convive con otros sonidos en una canción. Bien, vamos a contar un poco qué es lo que hay acá. En primer lugar tenemos 3 osciladores, 2 que son con forma senoidal y uno que es con forma de onda cuadrada, que me va a proveer de un espectro más rico. Y tenemos una situación de modulación en anillo, pero lo que podríamos decir anidado. Es decir, este oscilador va a provocar una modulación en anillo con lo que proviene del oscilador 3 y a su vez el oscilador 1 va a provocar una modulación en anillo con lo que proviene del oscilador 2. Esto ya me da una complejidad en el espectro que, bueno, para el caso que yo necesitaba, me venía bien. Vamos a escuchar un poquito y seguimos desmenuzando las características. Vamos a bajar un poquito el volumen. Fíjense cómo el sonido va variando en el tiempo, ¿no? Esto un poco que les hablaba al inicio del video de la idea de que los sonidos presentados como los veíamos en Pure Data eran muy estáticos, pero acá sí están teniendo distintas modificaciones. Por un lado, vamos a ver que hay varias cosas. Estamos utilizando una especie de desafinación en el oscilador 1 y en el oscilador 3, que esto me va a generar una sensación un poco más de un estéreo un poco más amplia. Por otro lado, con estos randomizadores, estos dos, estoy controlando las afinaciones del oscilador 3 y del oscilador 2. Son la afinación en cents, no la afinación por semitonos, lo cual me va a hacer que no todos los sonidos estén exactamente igual afinados. Fíjense que yo volví a tocar la misma nota y no suena igual. Por una cuestión de afinación. También está actuando el filtro, ¿no? Que lo podría apagar para verlo con mayor claridad. Fíjense cómo esas leves desafinaciones que se producen empiezan a generar distintos batimentos y hacen que el sonido sea más dinámico. También tenemos, en relación al filtro que mencionábamos, la frecuencia central está siendo controlada por este oscilador de baja frecuencia y eso hace que se me vaya moviendo y me vaya generando de alguna manera cierta formante en la porción del espectro según donde esto se va moviendo. Escuchémoslo. No, me lleva más a lo agudo y ahí me lleva más a lo grave y se escucha sin dudas. Ya habíamos escuchado antes la diferencia entre el sonido con o sin filtro cuando veíamos el randomizador y fíjense que este segundo oscilador de baja frecuencia me está controlando la resonancia, pero estaba apagado. Estaba apagado a propósito para que ahora escuchemos la diferencia. Fíjense, sigue apagado. Y ahí está prendido, ¿no? Me genera esas resonancias que siguen provocando que el sonido se transforme en el tiempo.
Bien, y algo en lo que yo podría seguir probando, se podrían probar un montón de cosas, pero de las cosas más simples es probar de cambiar las alturas de los osciladores y también probar de cambiar sus formas de onda, ¿no? Fíjense que ya son sonidos bastante diferentes. También podemos probar cambiar alguna de sus formas de onda. Bien, hasta acá el tutorial en donde vimos y trabajamos con la técnica de síntesis por modulación en anillo.